Soy el abogado agrario Ramón Herrera con el tema vivo fuera del ejido. Me pueden multar o quitar las tierras o los derechos ejidales o en su caso de comunidad. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Te puedes comunicar desde cualquier parte del país y también desde el extranjero. Si tienes alguna consulta, algún problema relacionado con el tema de este video, pues puedes comunicarte para cotizar los servicios de la asesoría que requieras. Desde una llamada telefónica, no importa en dónde te encuentres, o hasta la redacción de escritos, incluso desde el cargo de defensa en los tribunales agrarios por demandas, contestaciones, etcétera, pues gracias a la coordinación que existe con varios abogadas y abogados a nivel nacional. Definitivamente las segundas opiniones, la asesoría preventiva sale muchísimo más barata. Aprovecha la tecnología a tu mano. El tema que nos ocupa hoy: vivo fuera del ejido. Y por ese motivo me pueden multar o me pueden quitar las tierras o los derechos ahí del ejido o en la comunidad. Ojo ahí, como ejidatario, como comuneros, tienes derechos, beneficios, pero a su vez también tienes obligaciones, tienes responsabilidades, deberes. Por ejemplo, asistir a las asambleas ejidales, pagar las cuotas o en su caso precisamente las multas, o hacer trabajo comunitario, entre otras responsabilidades que pueden tener los ejidos ya al interior. Eso sí, todas las obligaciones como asistir puntualmente a las asambleas deben de estar contenidas en un reglamento acerca de qué sucede si no vas a la asamblea, o en caso de las comunidades en su estatuto comunal, que es el equivalente pues al reglamento interno. Y para que sea válido ese reglamento, ojo ahí, debe de estar previamente aprobado en la asamblea y debidamente inscrito en la delegación del Registro Agrario Nacional, del RAN o RAM, le llaman en algunas partes del país, pues para que pueda aplicar ese castigo, esa sanción o esa consecuencia. Deben de existir pues también las pruebas de que incurriste en ese acto, en esa conducta o en esa omisión por el cual te haces merecedor pues a un castigo. Entonces la clave ahí está que debe estar reglamentada esa sanción, ese castigo, y el reglamento a su vez debe estar debidamente inscrito en la delegación del RAM. ¿Y se vale vivir fuera del ejido siendo ejidatario? La respuesta contundente es sí, sí tienes derecho. Es válido que salgas a buscar progresar, mejorar, a salir a buscar la vida, como luego se dice, ya sea dentro del mismo país o en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, o por simple decisión propia. De hecho, hay algunos ejidos o comunidades que dentro de sus tierras no tienen poblado, no tienen caseríos. Viven en los poblados más cercanos, aledaños o en la ciudad más cercana. O algunos sí tienen su propio poblado, pero aún así varios ejidatarios, mujeres y hombres, viven en las ciudades más cercanas, en los pueblos más cercanos, a veces por temas de familia, por trabajo, por la escuela de sus hijos, o porque están enfermos y necesitan ahí más en corto esa atención médica, y por otros motivos más. Así que, previendo eso, la ley agraria vigente, en su artículo 30, señala que tienes derecho, todos los ejidatarios, mujeres y hombres, tienen derecho a nombrar un representante legal a través de una carta poder. Ya sea una carta poder simple, esas que compras en la papelería o las imprimes en internet, y van dos testigos. En ocasiones algunos ejidos piden que la firme también el comisariado. Pero al modo de nuestra ley, como está mocha, está incompleta, también, a pesar de que no lo dice la ley, es perfectamente válido que vayas con un notario público
O en su caso, si vives en el extranjero, puedes ir al consulado mexicano, allá donde te encuentres, y ahí tramitar un poder para pleitos y cobranzas. Ojo ahí, nada más que sea para actos de que te representen en la asamblea. Hasta ahí. Dicen que la ocasión hace al ladrón. No andes dando facultades de más al poder. Yo te recomiendo que no andes otorgando poderes amplios, poderes para actos de administración y dominio, porque prácticamente le estás cediendo que disponga libremente de tu patrimonio ejidal o comunal. Y pues no hay necesidad de llegar a tanto, salvo ocasiones muy, pero muy especiales. Y ten cuidado que ese poder, ya sea la carta poder, el poder para pleitos y cobranzas, hecho ante notario, hecho ante el cónsul mexicano en el extranjero, ten cuidado que se lo otorgues a la persona correcta. No le andes dando alas a los alacranes, porque pues me ha tocado como abogado defender a cada familia que se equivocó en la persona, lo traiciona en pocas palabras. Así que cuando veas algo sospechoso, inusual, evasivo, más vale que revoques ese poder, o que lo canceles pues allá donde lo fuiste a hacer, porque los poderes son válidos en tanto no los canceles o no revoques. Eso de otorgar una carta poder, un poder ante notario, es un derecho que nadie, absolutamente nadie te puede negar. Ni una autoridad como el Tribunal Agrario. Al contrario, ellos están sujetos ahí a respetar cuando una persona que presenta una demanda o es demandada comparezca a través de un apoderado legal. Así que ni el propio reglamento interno elegido, ni el estatuto comunal, ni acuerdo de asamblea, ni el comisario que a veces anda abusando del cargo, no tienen derecho a impedirte que tú nombres un representante legal. La ley agraria es clarísima en su artículo 30 y es un derecho inherente a ti. De modo que también tienes derecho a justificar tu inasistencia, tu falta, cuando puedes ir a la asamblea. Ya sea por alguna enfermedad, caso fortuito, se te descompuso el carro, llovió mucho, se enfermó tu hijo, causas de fuerza mayor, tienes derecho a justificarte el por qué no fuiste. Y si aún así te multan, pues tienes derecho a pedir una explicación que basado en qué artículo, de qué ley, de qué reglamento vigente te aplicaron esa multa. Y si acaso sí está justificada la multa, eso sí debe de ser parejos para todos. Si faltaron 5 y nomás a ti te multaron, eso está mal. O multan a los 5 o no multan a nadie. Entonces hay que ponerse listo por ese lado. Respecto a los derechos ejidales, por ejemplo, recibir la parte proporcional que se repartan por algún ingreso, algún pago que les han elegido, por alguna indemnización, alguna expropiación, alguna afectación, algún contrato vigente en las tierras de uso común, etc. O el aprovechamiento, precisamente las tierras de uso común es otro derecho que normalmente tienen los integrantes de ejidos y comunidades. Esos derechos no te los pueden quitar. En dado caso, si así lo establece el reglamento, te los pueden restringir o condicionar como consecuencia de un castigo o limitar, pero jamás te los pueden privar, quitar totalmente. Por ejemplo, si en las tierras de uso común instalaste un cerco, un corral, y es más, lo instalaste sin permiso, no tienes derecho a eso. Pide permiso. O si cercaste y te fuiste del ejido del pueblo, tampoco tienes derecho a eso, porque ahí estás afectando los intereses colectivos. Salvo que por costumbre, uso, su tradición, ahí todo el mundo tenía su cerco, su corral, pues ahí sí tienes derecho. Entonces es la importancia también de conocer los usos y costumbres. Y en el caso de que tu inasistencia, tus faltas a las asambleas sean recurrentes y que tengas tiempo sin ir, es probable que tomen la decisión que los faltantes, que los inasistentes, y sobre todo aquellos que no mandan ningún justificante y tampoco a ningún representante legal, le puedan aplicar algún castigo, por ejemplo, de que si va a haber repartición de dinero, no le toque esa parte, porque pues como consecuencia de que no ha venido a las últimas
a asambleas. Pero también eso debe estar aprobado por reglamento. El derecho en sí a ser ejidatario, como luego se dice, la calidad de ejidatario, es decir, que tú eres ejidatario, mujer o hombre, legalmente reconocido por asamblea, por sentencia, por sucesión, por contrato, etcétera. Ojo ahí, ese derecho está protegido por la ley agraria. Lo que sí le da margen a la ley agraria es pues, que te apliquen el reglamento y te puedan multar. Pero no se vale aplicarte un castigo que no esté reglamentado, ni tampoco se vale castigarte y enseguida modificar el reglamento. Tampoco se vale castigarte porque fue acuerdo de la asamblea y no tiene un sustento, aunque no tenga un sustento en el reglamento, eso está prohibido, es ilegal. Es decir, el comisariado y la asamblea no pueden atentar, desconocer tus derechos. De hecho, el comisariado y la asamblea elegido como persona moral no son autoridad, como el tribunal agrario. Son unas personas físicas, en el caso de los integrantes del comisariado, un órgano de representación, y en el caso de la asamblea, pues es una persona moral, que se rige por una ley, pero no tienen el rango de autoridad, como sí lo es el tribunal agrario. Entonces, cuidado ahí, ellos no pueden atentar contra tus derechos ejidales. La pregunta consecuente también de ese tema, y te pueden quitar las tierras. Las parcelas que están a tu nombre, en certificado, en sentencia, en contrato, en acta de asamblea, no te las pueden quitar si las tienes asignadas o reconocidas a tu favor respecto a la titularidad. Por ningún motivo te las pueden quitar. Únicamente hay una excepción de cuando alguien te demanda la prescripción adquisitiva de buena fe o de mala fe por 10 años, es decir, que una persona la está poseyendo, trabajando y te puede demandar, pero eso es a través de un juicio, y quién sabe si gana el juicio quien te demande. Los solares, es decir, donde tienes que construir la casa, el predio, lote, terreno, como le quieras decir, esos tampoco te los pueden quitar, ni la casa en sí. Aunque sean irregulares respecto a la posesión, que lo tengas mediante una constancia de posesión, un reconocimiento de posesión a través de una acta de asamblea, porque la ley protege la posesión, de hecho hasta la propia Constitución Federal. Quien te quiera quitar la posesión te tiene que demandar ante el Tribunal Agrario, y allá es donde se da la última palabra respecto a quién le toca la posesión o quién tiene mejor derecho a la posesión. Así que a manera de conclusiones, aquí van algunos consejos y advertencias importantes. Gente, conozcan su propio reglamento. Si quieren conocer las reglas de la casa, de su casa, elegido, la comunidad, conozcan cuáles son a través del reglamento. En caso de las comunidades indígenas que están también sujetas a la ley agraria, o comunidades no indígenas que también están sujetas a la ley agraria, se llama estatuto comunal. Conozcan, porque cuando no los conocen, vienen los abusos. Bien dice el dicho que en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Investígalo. Si no te lo quieren dar ahí en el comisariado, además ni saben si existe o no, ni la asamblea, ni nadie, ni de los fundadores elegidos, acude a la delegación del RAM, ahí a la ciudad capital de tu estado, y ahí solicita una copia certificada del reglamento. Es información pública, que no te van a chamaquear en el RAM, que no te lo pueden entregar, que apenas te van al comisariado. No, esa es información pública. Y más si tú le muestras con algún certificado, etcétera, que perteneces a ese ejido. Es cuestión nada más de pagar la copia certificada de dicho reglamento. Y ahí viene cuáles son las reglas, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, pues para aprovechar los bienes del ejido, las tierras, los derechos, conocer pues también a qué tienes derecho tú. Porque si no, pues vienen los abusos. Por ejemplo, si te aplican un castigo excesivo, injustificado, además que lleva dedicatoria, que nomás a ti, ojo ahí, puedes demandar ante el Tribunal Agrario esa situación. A veces, pues puedes acudir primero a la Procuraduría Agraria, reportar esa situación, te atiende el visitador. El problema está que el visitador no es autoridad, es más, no es ni abogado. Puede que sea licenciado en Derecho, pero el hecho que sea licenciado en Derecho no significa que tenga experiencia como abogado. Algunos son hasta ingenieros, agrónomos y esas profesiones.
y se andan atreviendo a dar consejos legales de que tienes que cumplir el castigo, de que no hagas nada. ¿Y saben por qué te sugieren eso? Porque no tienen trabajo. No, andan sobrecargados de trabajo, no quieren más carga de trabajo, porque implica citar a la gente, hablar con ellos, y a lo mejor ni hacen caso. Hay que turnarte con el abogado de la Procuraduría Agraria, y luego si lo agarras ocupado o tiene trato con los contrarios, pues ahí te va a traer con pura vuelta, que mejor cumple tu castigo, te sale mejor, etcétera, etcétera. Sí. No estoy hablando que todos los funcionarios de la Procuraduría Agraria sean iguales, uno que otro por ahí descarriado, pero si tienes la mala suerte que a ti te tocó precisamente el mal funcionario de la Procuraduría Agraria, el abogado luchador, pues puedes acudir también con un abogado particular. Y mi respeto para la mayoría de los funcionarios de la Procuraduría Agraria que traen la camiseta bien puesta y hacen hasta milagros malabares con tal de sacar su carga de trabajo. A lo que voy es de que si abusan de ti con castigos que no mereces o consideras excesivos o injustificados, defiéndete. Demanda a que te respeten tus derechos, a que te quiten esos castigos. Recuerdo que una ocasión tuve que demandar la nulidad de un acta de asamblea donde le aplicaron un castigo a un grupo de ejidatarios que eran mis clientes, y sacaron una segunda acta de asamblea que decía, y si nos demandas ante el Tribunal Agrario por el castigo que te pusimos el mes pasado, te volvemos a castigar de manera indefinida. Imagínense. Bien dice el dicho que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Y aunque la acta de asamblea han corrido y la inscribieron en el RAN para que surta efectos hacia terceros, aún así, con el acta que te castigaron, inscrita en el RAN, aún así tienes derecho a demandar. No significa que porque ya está inscrita ya no puedes hacer nada, como te pudieran dar ahí una mala asesoría o una mala orientación. Si es necesario, también demanda al RAN para que cancele esa acta. Yo, por ejemplo, cuando toca, también de una vez, ahí me llevo entre las patas de los caballos al RAN. Le pido al tribunal que le ordene al RAN que cancele esa acta de asamblea de la que estoy pidiendo su nulidad mediante una demanda. Porque en pocas palabras es el Tribunal Agrario quien tiene la última palabra en este tipo de problemas. Así, y su palabra del magistrado es la ley, dijera la canción de Vicente Fernández. El tribunal lo que determina en una sentencia, en un fallo, en una resolución, es porque se va a cumplir. Y sobre todo si esa sentencia definitiva ya queda firme y con rango de cosa juzgada. Y a la asamblea no le queda más que obedecer, a la asamblea ejidal o de comuneros, y también al comisario ejidal o de bienes comunales, y también al de vigilancia no les queda más que obedecer la sentencia del Tribunal Agrario, porque desafiar a la autoridad que es el Tribunal Agrario, desobedecerla en su sentencia, en lo que ordena, es un delito, se llama desacato, desobedecer, estar en rebeldía ante una orden de una autoridad. Y es meterse en camisas de once varas, pues, es meterse en problemas extras. Como ya es delito, giran oficios a la Fiscalía, es decir, al Ministerio Público, para que abra una carpeta de investigación. Y ojo ahí, están desobedeciendo a una autoridad federal. El Tribunal Agrario es federal, se rige por leyes federales y reglamentos federales, leyes orgánicas federales, y la ley agraria es federal. Entonces, a veces me ha tocado que le pido al tribunal que le gire oficio, pero a la Fiscalía General de la República, lo que antes era la PGR, y pues a nadie le gusta ser citado ahí con el Ministerio Fuero Común, mucho menos si el citatorio viene del Ministerio Público Federal o el agente o fiscal federal, y es competente porque están desobedeciendo a una autoridad federal. Entonces, listos ahí. De modo que si necesitas asesoría sobre este tipo de problemas, insisto, ahí está el teléfono, el 6691 1370 43. No importa que estés en el extranjero, y precisamente por eso estás viendo este video, o en cualquier parte del país, llama o deja mensaje. A veces te pido más paciencia porque en cierto horario se saturan las llamadas o los mensajes. Y registra ese número. Ese número también es para ustedes, colegas, abogados que pues andamos aprendiendo aquí en la especialidad de la materia o el derecho agrario. Regístralo como asesor agrario, defensor agrario, abogado agrario, como lo vayas a identificar. Porque cuando menos te imagines, un prospecto, un cliente, o usted, o algún familiar, algún conocido, va a ocupar ese número. Y a lo mejor por las prisas, porque te agarraron en curva, ni te acuerdas dónde viste ese número, dónde lo escuchaste, y más vale que lo traigas ahí registrado en tu teléfono o celular. Y si usted es comisariado, ese número también es para usted. Anótelo, sobre todo si a usted le gustan las cosas derechas.
que se cumplan ahí al interior los reglamentos. Si no tienen reglamento, pues hay que hacer uno nuevo, y si el que tienen ya está viejo y no contempla regular conductas, problemas, necesidades actuales, hay que modificar ese reglamento. Sobre eso también brindamos asesoría. Así las cosas con esos temas, pues nos vemos en el siguiente video de la serie.